Feliz jueves, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y recuerde que para el día de mañana y el sábado tenemos día de primera alerta del tiempo por esa tormenta invernal que estaría trayendo nieve y precipitación mixta a nuestra área, lo que va a estar resultando en esos impactos en las carreteras. Tenemos varias alertas invernales en zonas a lo largo y al norte de la Interestatal 20. En estas áreas en color rosado tenemos un aviso de tormenta invernal desde la medianoche de hoy hasta el sábado a las 6 de la mañana, y luego para estas zonas más hacia el sur estaríamos viendo en este color morado una advertencia por condiciones invernales desde esta medianoche hasta las 3 de la tarde del viernes. Nieve fuerte es posible especialmente en las zonas bajo aviso, y también va a estar mezclada por momentos con esa sellizca y esa lluvia helada. Esto va a estar trayendo impactos a través de nuestra área, así que vamos a ver ese pronóstico hora por hora para que usted pueda prepararse y sepa qué pudiera esperar para el día de mañana. Esta noche, tarde, para eso de las 10 de la noche, quiero que note que pudiéramos comenzar a ver algo de lluvia en sectores del extremo oeste de nuestra área, pero todavía la mayoría de nosotros vamos a tener condiciones secas. Sin embargo, la cobertura va a estar aumentando ya luego de la medianoche y va a estar transicionando rápidamente a esa precipitación mixta. Para las 5 de la mañana, ya vea estos colores morados que representan esa precipitación mixta. En sectores del noroeste estaríamos ya viendo algo de nieve, mientras que hacia el suroeste estaría quedándose esa precipitación en forma de lluvia fría. Para las 7 de la mañana del viernes, vea el panorama bastante activo con esa nieve mezclada con sellizca, lluvia helada. Así que mañana tempranito es cuando esperamos esos impactos más significativos, porque es cuando vamos a tener esa mayor posibilidad de ver esta precipitación invernal. A medida que el día vaya avanzando, las temperaturas vayan subiendo, vea cómo entonces esa precipitación invernal comienza a moverse hacia el norte y vamos a estar viendo una transición a lluvia fría ya para la tarde. La mayoría de nosotros viendo lluvia fría, pero todavía en sectores del norte de nuestro estado pudieran estar viendo esas condiciones invernales, y el sistema ya se va a ir retirando para la noche. A las 9 de la noche vea cómo ya esa lluvia estaría principalmente en sectores al este de la Interestatal 65, y para el sábado este modelo en particular de alta resolución nos sugiere que quizás pudiéramos tener alguno que otro chubasco de nieve remanente tempranito el sábado, pero la mayoría de nosotros ya estaríamos bajo esas condiciones secas. El sábado el problema principal va a ser que lo que caiga mañana va a tener la oportunidad de volver a congelarse, creando ese hielo negro en las carreteras, así que el sábado en la mañana todavía pudiéramos tener esas complicaciones en las carreteras. Los acumulados de nieve para las zonas del condado Jefferson hacia Tuscaloosa, zona de Anniston, en 1 pulgada o menos. Esos acumulados hacia el norte de nuestra área entre 1 a 2 pulgadas, y los acumulados mayores se esperarían en zonas del valle de Tennessee. Pero recuerde que también vamos a tener esa posibilidad de acumular hasta 1/10 de pulgada de hielo, y eso complica la situación en las carreteras. Tenemos que estar muy atentos porque esto es un pronóstico fluctuante y va a depender mucho de esas temperaturas y de la intensidad de la precipitación. En cuanto al día de hoy, las condiciones todavía tranquilas. Las temperaturas máximas esta tarde van a estar llegando al rango de los bajos 40. Mañana tempranito vamos a tener temperaturas cerca o por debajo del punto de congelación, especialmente en sectores del norte, vea cerca de esos 29 grados, y en la tarde vamos a estar viendo máximas en el rango de los medios 30. Esos pequeños cambios en las temperaturas van a determinar el tipo de precipitación que estemos recibiendo mañana, así que ustedes sigan muy atentos a ese pronóstico y a las condiciones del tiempo. Recuerde, día de primera alerta del tiempo para el viernes por esas condiciones invernales, y todavía para el sábado en la mañana por esos posibles impactos que todavía pudiéramos estar viendo. Y del domingo en adelante la buena noticia es que las condiciones mejoran, las temperaturas suben. Ya para el domingo en la tarde vamos a estar viendo nuevamente esas temperaturas máximas en el rango de los 40. Que tengan un lindo día.